Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Carreño a los Libros. Hoy, 7 de mayo de 2023, día de elecciones en Chile. Yo estoy grabando en Santiago de Chile, pero he dejado un poco de lado las elecciones para hablarles de una novela que tal vez no conozcan porque su autor es un húngaro y por lo menos en Chile los húngaros, los autores húngaros no son en realidad muy conocidos. Eh, es difícil encontrar una obra de algún escritor húngaro en alguna librería de Santiago, que tampoco son muchas. Vamos a hablar de la novela Alondra. Alondra, de este escritor húngaro, como les decía, Detsu, yo no sé húngaro, ¿no? Mi señora sabe, pero yo no. Detsu Kostolányi. Entonces, los húngaros, si hay algún húngaro que me está escuchando o que sabe húngaro, disculpa mi pronunciación. Este Detsu Kostolányi, nacido el año 1885. La novela Alondra la comenzó a escribir en 1923. Este escritor muere el año 1936. Sí, el año 1936, en Budapest, la capital de Hungría. Entonces ustedes ven, es un texto, una novela que les puede resultar interesante porque se trata, como digo, de un autor que no sé en los países de ustedes, yo sé que me escuchan de varias partes por los comentarios que me dejan de varios países, entonces no sé si en alguno de estos países la literatura húngara está más fomentada, es más conocida. Alondra es una novela que se sitúa en 1899, es decir, finales del siglo XIX y en las puertas, ¿verdad?, del siglo XX. Es una novela interesante. El personaje, Alondra, es una muchacha, hija única de un matrimonio que el narrador y los personajes lo llaman ancianos. Es curioso porque ella tiene 57 años, la madre, y el padre tiene 59. Entonces imagínense ustedes, en esa época, esa edad, ya merecía el nombre de anciano, ¿no? Bueno, estamos hablando de más de 100 años, del momento en que se sitúa la acción, ¿verdad? Es una novela interesante porque en el sentido que nos muestra cómo era la vida de Hungría y cómo era la vida de Europa en el fondo en esos años, ¿no? Fines del siglo XIX, inicio del siglo XX, con toda esta tradición interesante, a veces monárquica incluso, ¿no? De saludos muy protocolares, nos muestra los distintos aspectos de la sociedad de Hungría, eh, la clase más adinerada, la menos adinerada, las costumbres, los tipos de restaurantes, ¿verdad? Los tipos de comida y cómo se divertían los jóvenes y cómo se divertían también los no tan jóvenes.
llama la atención eh, cómo el húngaro por lo menos ese húngaro, me imagino que el húngaro actual también. Yo integro una familia de húngaros, ya dije, mi esposa habla húngaro y estoy rodeado de alemanes, ¿verdad? Y de húngaros, y en fin, entonces, claro, conozco, después de tantos y tantos años, conozco estas costumbres, ¿verdad? Conozco las comidas, l- los tipos de pensamiento que tienen, eh, bastante diferente a nosotros, sin duda. Y es una cultura riquísima, ¿no? La cultura húngara sobresale en literatura, no solamente en literatura, también en música y en distintas artes. Entonces, pero es interesante cómo se ven las disputas políticas también, ¿no? Eh, los personajes que han sido de una u otra forma olvidados, rezagados socialmente, los esfuerzos que deben hacer para sobresalir, las injusticias que se cometen, eh, lo bueno que son para beber, ¿no? Aguardiente y el vino, sobre todo el vino. Eh, lo ilustra muy bien el narrador, ¿no? Y los personajes se divierten hasta altas horas de la madrugada. Observamos y asistimos a un tipo de sociedad eh, bastante marcada, ¿no? Por el dominio del hombre. Una sociedad bien patriarcal, ¿no? Donde el hombre es el que manda, el que distribuye, y tienen un día también, un día para ellos, ¿no? Que salen y se divierten, son los días jueves, me parece, y en fin, es una novela en ese sentido, en el sentido de un reflejo social bastante fuerte, bastante interesante, porque sin duda nosotros que estamos en este lado del mundo, y que respondemos a otros patrones culturales, nos puede sorprender mucho de lo que leemos en estas novelas. Yo estoy leyendo varias novelas, ahora estoy leyendo otra de un autor también famoso, muy famoso, Sándor Márai, o algo así, ¿no? Se escribe Márai, pero en fin, tiene varios acentos por ahí, en fin, o uno en la primera A, en fin, bastante interesante. Y ya vamos a hablar de él también más adelante. Entonces, Alondra eh, es este personaje femenino, hijo de este matrimonio que, que llaman de ancianos con esa edad, 57 años y 59 él, y, y tiene una característica lamentable, muy fea. El narrador la describe, ¿no? Tiene una nariz horrible, es soltera, es una mujer retraída, pero es bondadosa. Tiene una serie de virtudes. Alondra es una mujer llena de virtudes. Terminó el colegio, lee muy bien, se entretiene leyendo autores húngaros. Eh, es una mujer, podríamos decir, culta para la época, para los patrones culturales de la época, ¿verdad? Eh, es una excelente dueña de casa, ayuda a su madre, es una excelente hija, eh, cocina muy bien, eh, no permite que su madre cocine o la ayuda o deja que le ayude, eh, trata de siempre agradar a sus padres. Es un personaje increíble, Alondra. Y claro, sus padres sienten que ella es muy fea, no le gusta salir a Alondra, porque y salen poco. De hecho, el padre llamado Akai, el padre se llama Akai, eh, frecuentaba un círculo de amigos, ¿no? Eh, y con él disfrutaba y todo eso, pero luego dejó esto, se sentía también viejo,
y dejaron de salir en realidad, pero muchas veces uno descubre al final de la novela que un poco es porque ellos sienten que salir con Alondra los miran, la vez que salían, las pocas veces que salían, la gente, porque es un pueblo muy pequeñito, donde ellos viven, no viven en Budapest, viven en el interior, ¿no? En un pueblo pequeño, lo que, lo que ahonda más todavía este problema de, de la copucha, ¿no? Como decimos en Chile, donde usted sale a la calle, dicen, ¿no? Y todo el mundo se entera y tú te encuentras con el de la esquina, con el otro, con el carnicero, con el tipo de la tienda, con el periodista, en fin, con el juez, con el médico, y te conectas con todo el mundo. Es solo salir a la calle y ya eh, tú eres un hombre público, lo que es muy común en los pueblos pequeños, nosotros aquí en Chile igual. Pueblo pequeño, infierno, infierno grande, dicen, ¿no? Bueno, allá también todo el mundo cuando ellos salían, la familia, los padres y Alondra, la gente, ¿no? Eh, los observaba y Alondra siempre andaba con estos gorros femeninos, sombreros, ¿verdad? Sombreros, como en la foto, ¿no? Es un traje típico de la época, ¿verdad? Y abajo hay un comentario de Sandor Murray, entre paréntesis, ¿no? Que dice, todo lo que Costolani escribía era invariablemente perfecto. Lo dice Sandor Murray. Entonces, de verdad, muy entretenido y claro. Esto era como estar ahí en la vitrina, ¿no? Salir a estar en la vitrina. Se describen las calles con esas luces propias del siglo XIX, esos faroles, descripciones muy bonitas de lo que es la plaza, de lo que son los negocios. Y Alondra emprende un viaje donde unos parientes, unos tíos, hermano del padre, ¿no? Que tienen como una hacienda y ella va y está una semana. Pero en realidad ella escribe una carta a los padres, muy preocupados, ¿no? La van a dejar a la estación y todo lo que son las despedidas. Sobre todo las despedidas en ese tiempo y sobre todo cuando el personaje no está acostumbrado a salir, a alejarse de su casa. Y los padres, claro, sienten que su hija está yéndose por una semana, pero les parece que es una eternidad. Entonces Alondra va y aparentemente lo pasa muy bien, escribe una carta a su padre la lee, la pierde, pero la lee, le dice que está muy bien, que los echa de menos. Los padres también la extrañan y en esa semana van a almorzar, siempre a comer a un restaurante que se llama El Rey Húngaro o algo así, ¿no? Y bueno, y tienen que acostumbrarse a comer ahí hasta que encuentran la comida bien, pasable, como diríamos nosotros, y se encuentra con un montón de gente, amigos, conocer a este, al otro, o gente con los cuales hay algunas rencillas antiguas, en fin, típico. Ya dije, pueblo pequeño, ¿no? Y tienen ellos una conversación, una noche, un día, una conversación fuerte. Un día él sale, había dejado de tomar, de fumar, el médico le había aconsejado que no podía hacerlo, pero finalmente sus amigos, esos camaradas de este grupo que se reunían permanentemente, ¿no? Ex militares. Además, el padre era un hombre experto en todo lo que es el estudio del abolengo, ¿no? Del abolengo, de la nobleza, y sabía la realidad de las familias nobles, no solamente de Hungría, sino que de toda Europa. Era un experto en esto. Y, y uno de los libros que él ve con frecuencia es el almanaque de Gotha, ¿no?
publicado en el siglo XIX, un almanaque alemán, 1830 y poco por ahí, me parece, ¿no? Entonces, el tipo es un experto en todos estos estudios y la gente lo consultaba. Entonces, ya estando ahí en uno de estos días en el restaurante El Rey Húngaro, o en otro, porque frecuentaban en esta semana, ¿no? Él sale, promete ir un día y va. Bueno, y se olvida de todas las recomendaciones, pero siempre está el médico que lo atiende, está el juez, está el qué sé yo, el periodista, está todo el mundo. Y toma demasiado, llega tarde, se emborracha, fuma, juega carta, era un experto en carta, en fin, revive todos aquellos momentos de su juventud. Pero llega a su casa y tiene una discusión fuerte con su mujer y finalmente reconoce que ellos viven un drama y el drama es que su hija es fea, pero que ellos no se atreven a decirlo. Pero ahí él dice, bueno, que es fea y que tal vez él desearía que estuviese, no termina, pero que estuviese muerta, ¿no? Y que por eso no salía nunca con ella, ni ella quería salir a la calle, porque sentía vergüenza de su fealdad. Y la madre le reprocha eso, ¿no? Que cómo se le ocurre decir eso, que ella ama a su hija, que es talentosa, que tiene virtudes, que es una buena persona, y de hecho lo es. Finalmente el padre, ¿no? Gana mucho dinero jugando a las cartas ese día y le tira el dinero, monedas de plata, de oro, billetes, en fin. Hace todo un espectáculo de borracho. Se arrepiente después y dan como que superado la discusión, ¿verdad? Y nunca más la tocan. Hasta que, bueno, es el momento en que Alondra regresa y Alondra no quiere contarle que, que los tíos también estaban cansados un poquito con ella, que fue el día que llegó, la atención, el primo, hasta el perro, en fin, pero que después recibieron otras visitas donde había tres mujeres jóvenes entre estas visitas, pero que eran mujeres muy modernas, ¿no? Que hablaban de las ropas de París, de Londres, en fin. Eran mujeres que pertenecían a otro nivel y tenían otros intereses. Y un poco se burlaban de ella porque era provinciana. Estas mujeres venían de Budapest, entonces venían de la capital del reino, ¿no? O sea, hay un rey, claro. Entonces ella, Alondra, una pobre provinciana, ¿qué puede hacer? Un poco me hizo recordarme en algún momento, en algunos pasajes, no sé, a Marianela, la novela de Benito Pérez Galdós, no sé si ustedes la leyeron. Un día podemos hablar de ella, de Marianela, ¿no? Sobre todo el final de Marianela, que no se los voy a contar. Encontré una cierta relación con esta gran novela del realismo romántico, del romántico realismo de Galdós, ¿no? El gran novelista español. Bueno, y no hay una buena relación. La tía le dice si no le incomoda cambiarse de cuarto, le habían dado un cuarto muy bueno, eh, para dejárselo a las otras niñas, que eran varias, ¿no? Entonces ella dice que no. En realidad ella lo único que quería era estar más sola. Y se cambia de cuarto, duerme en una especie de sofá, lo que sería un sofá cama, algo así, ¿no? Y estas señoritas viven la gran vida, pero se burlan de ella en la mesa. Es decir, no hay ninguna afinidad, no se cayeron bien. O mejor dicho, a Londra no les cayó bien a ellas, porque además vienen de mundos muy distintos. Una provinciana, eh, silenciosa, apagada, fea, y las otras eran muy bonitas, sobre todo una de ellas, con mucho desplante además. Bueno, pero esas cosas Alondra no se las cuenta en la carta a sus padres.
carta que, como les dije, el padre pierde, y la pierde en un parque, leyéndola, ¿no? Se acuerda que tiene la carta y la abre, pero hay un viento, en fin, y la carta se extravía, se pierde. Pero es una carta donde le informa que los tíos la han tratado muy bien, que ella se siente muy feliz, que los echa de menos. Las cosas típicas de un hijo, de una hija cuando se va de vacaciones. Y eran como unas vacaciones. Bueno, y Alondra llega a su pueblo Sarsek, me parece que se llama, o algo así, ¿no? Y viene con canastitos, con cosas que los tíos le han enviado a sus padres, mermeladas y otras cosas. Y ella trae una paloma que se llama Palomita. O sea, una niña, a pesar de ser mujer, pero, ¿verdad? Trae su mascotito, una palomita, en fin. Y tienen esta conversación, no pasa gran cosa. La Alondra les va contando en 2 días, 3 días, cómo fue su estadía, ¿no? Y lo que descubrimos al final es que Alondra sufre mucho con toda esta situación, pero con la situación que los padres un poco la han inducido, porque los padres no la sacaban a pasear, y en realidad no la sacaban, no tanto porque Alondra fuese fea, no la sacaban a pasear por ellos mismos, tal vez por él mismo, o los dos, no sé. Queda esa sensación, ¿no? Entonces, Alondra percibe eso, siempre lo comprendió, pero nunca lo dijo. Les leo un párrafo, ¿no?, de la última parte. La habían invitado para el verano siguiente, eran los tíos, ¿no? Ella les prometió que volvería, pero nunca más iría a la finca. ¿Para qué? Pronto cumpliría 36 años. Vean, ya es una mujer, ¿no? ¿Cuántos cumpliría al cabo de 10 años? Y al cabo de 20. Su padre ya tenía 59, su madre 57. En 10 años, quizás menos, sus padres morirían. ¿Qué pasaría entonces? Virgen Santísima, ¿qué pasaría? Encima de la cama, como el crucifijo de sus padres, colgaba una imagen de la Virgen, acunando el cuerpo muerto de su hijo, ya adulto, y señalándose el corazón traspasado por los 7 puñales del dolor materno. Vean la relación, ¿no? Como ella recuerda en su cama, en su dormitorio, recuerda el Cristo que está en la pieza de sus padres, el Cristo que sufre, ¿no? Esa Virgen llevaba escuchando sus plegarias desde que ella no era más que una niña, del mismo modo que el Cristo crucificado había escuchado las plegarias de sus padres. ¿Se dan cuenta cómo se va asociando este texto, ¿verdad? Alusivo a Cristo y a su sufrimiento y a unas plegarias, ¿verdad?, de tiempos con ella. Alondra alzó los brazos hacia la imagen en un gesto arrebatado que interrumpió enseguida. Paciencia. Había personas que sufrían más. Hay como en ese instante, ¿verdad?, cuando ella comprende que ya tiene una edad de 37 años, que supuestamente es una edad bien mayor. Hoy es un joven, pero en esa época ella es una edad bien mayor, ¿no? ¿Y qué será en 10 años más? Dice 47 años. Y en 20, 57, la edad que tiene su madre. Entonces, es interesante
esta meditación, esta reflexión que Alondra hace prácticamente al final, ¿no es cierto? Recordando la imagen del Cristo crucificado. Permanecía con los ojos cerrados, acostada en la cama. Una cama fría e infértil, vean bien el lenguaje, ¿no es cierto?, que utiliza el novelista, ¿verdad? Kostolany Detsu. Una cama fría e infértil. Ella no conoce el amor. Vean, no lo conoce. Y los padres sí anhelaban tal vez que tuviesen un enamorado. En Chile decimos un pololo, ¿no? Un novio. Pero ella no conoce el amor. La cama es una cama infértil, una cama fría, donde nunca había pasado absolutamente nada, donde solo había dormido y sufrido a causa de las enfermedades. Una cama que se hundía cada vez más bajo el peso de su cuerpo, como se hunde un catafalco bajo el peso de un cuerpo muerto. Observen las comparaciones, que son bastante dramáticas, ¿no? Se hundía bajo su cuerpo, bajo el peso de su cuerpo. Y la comparación no puede ser más triste, más dramática, ¿no? Con el catafalco bajo el peso de un cuerpo muerto. En ella podía tenderse con mayor comodidad que en el sofá de Tarcó. Tarcó es el lugar donde ella fue a pasar esta semana de vacaciones a la finca de sus tíos, puesto que era mucho más amplia y blanda, de manera que se puso a pensar en las tareas que le aguardaban. Abrió los ojos. Una oscuridad suave y profunda la envolvía por completo. Eso es como al otro día, ¿no? Yo me he saltado un párrafo. A causa del aire o quizá de la negrura misma que le impedía ver nada, se le llenaron los ojos de lágrimas. La almohada acabó tan empapada como si hubiese vertido en ella el vaso de agua que había en la mesilla de noche. En realidad está recordando qué es lo que hará el otro día, pero es de noche. Está acostada, ¿no? Alondra se volvió boca abajo para ahogar los sollozos, de manera que no la oyesen sus padres, que dormían en la pieza del lado. Tenía cierta práctica al respecto, o sea, la práctica de llorar su soledad, de llorar su tristeza, pero que nunca nadie comprendió, y ese nunca nadie comprendió son los padres. El padre todavía no había apagado la luz. Alondra susurró señalando la puerta y mirando a su esposa feliz. Alondra, susurró el padre, ¿no? Ha vuelto a casa, dijo la madre. Nuestra Alondrita, añadió el padre, ha regresado a su nido. Vean la reflexión final de Alondra, ¿no? Pero antes ha dado inicio a lo que la llevará a esta reflexión final. La madre miró hacia la puerta de la habitación contigua. Su intuición le decía que su hija aún estaba despierta.
Alondra acababa de apagar la luz y yacía en medio de la oscuridad. Tenía la sensación de que era el fin de todo. Una vez más, no había pasado nada. Como siempre, había mentido al mostrarse sonriente y afectuosa con todos. Sin embargo, durante esa semana lejos de sus padres, había experimentado una transformación que solo ahora que la gente de Tarcono la veía, que no oía el traqueteo del tren, era capaz de reconocer. Yo, se dijo pensando en ella misma, ese yo era ella, en cuerpo y alma, con su carne y sus recuerdos, el pasado, el presente y el futuro que forman el destino y que todos conocemos como propios cuando pronunciamos la palabra inalterable yo. Les muestro, amigos, la novela acá. He querido hablar de un autor húngaro, de su obra, de una de sus novelas, y llevárselas a ustedes. Porque puede ser, como dije al comienzo, que no conozcan literatura húngara o que no estén muy al tanto de literatura húngara. Y me parece que es un aporte, ¿no? Acá en nuestro, o puede ser un aporte, puede ser del interés de ustedes, aquí en nuestro programa de Carreño a los libros. Vamos a ver algunos cuentos también más adelante y entregarles la visión de una literatura de un país pequeñito, más pequeño que Chile, mucho más, pero muy interesante. Así que, amigos, gracias por su atención y agradezco también a propósito a la gente que se ha suscrito y los comentarios, así que si les gustó, le dan un like, claro, y lo comparten, ¿no? En sus redes sociales. Así ayudamos a difundir la literatura y el gusto por la lectura. Así que gracias, amigos. Ha sido nuestro primer programa de mayo y nos vemos muy en breve. Chao.